Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre cómo lograr que el diseño y la tecnología impacten significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes y líderes de equipos digitales de alto desempeño. Si estás interesado en transformación digital y equipos de alto rendimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? Comencemos. En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema candente que está en boca de todos, que creo que ya hemos hablado varias veces en el podcast, que es la inteligencia artificial. Pero le vamos a dar una vuelta de tuerca. Vamos a estar hablando sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la experiencia de cliente, pero lo que es más importante es cuál es la percepción de los colaboradores en su implementación. Y para eso tenemos a Francisco Acuña Bachmann de la empresa Ipsos, el Head of CX en la TAM de Ipsos, que nos va a estar acompañando para contarnos una investigación que ellos realizaron sobre cuál es la percepción de los consumidores y los colaboradores sobre la inteligencia artificial. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Martín, muchas gracias por la invitación. Muy bien, con muchas ganas de poder conversar con ustedes sobre este apasionante tema de inteligencia artificial. Gracias por sumarte, sé que estabas de viaje, estás recorriendo Latinoamérica, por algo sos el gerente de Latinoamérica, entonces encontrarte a veces puede ser difícil por la agenda agitada y apretada que tenés, pero gracias por hacerte el tiempo y poder charlar conmigo y con la audiencia sobre este tema. Eh, Te voy a presentar un poco más porque de repente ya te están buscando en LinkedIn, lo que nos están escuchando, pero para los que no lo están haciendo, Francisco es el gerente de experiencia de cliente con más de 10 años en Ipsos y que es, para los que no conocen, una de las empresas líderes en investigación de mercado a nivel mundial. Y él lidera la línea de servicios de CX en Latinoamérica, donde dirige un equipo dedicado a la investigación, tecnología, análisis y asesoría de CX o experiencia de cliente, Customer Experience en inglés, para clientes de diversos sectores. Y hoy vamos a estar charlando sobre la personalización y la eficiencia de la mano de la inteligencia artificial y cómo esto ayuda a obtener interacciones más precisas, satisfactorias y de esa manera transformar la relación de las empresas con sus clientes. Francisco, ¿hay algún dato más que vos quieras sumar sobre tu carrera? ¿Un dato freak, un dato interesante que te parezca que interesante para sumar a la audiencia te conozca? Bueno, yo creo, Martín, que un tema que además me apasiona mucho y que Ipsos, a través del rol que tengo, me permite, es un poco la diversidad multicultural, de poder conocer otros mercados, de entender hoy día cómo las prácticas ya de cada una de las compañías en términos de experiencia del cliente, experiencia del colaborador, se van desarrollando. Me parece que es un tema súper interesante, porque hoy día cada uno de los elementos contextuales de los países te permite ir generando o estableciendo alguna estrategia particular de diferenciación a través del Customer Experience, con lo cual creo que el enfoque multicultural es algo que me caracteriza y me encanta también de poder conocer en cada uno de los mercados con los que trabajo. Buenísimo. Gracias por sumar ese dato. Me parece súper interesante esto, que es que al final, en experiencia de cliente, no es solamente las herramientas, sino tener esta capacidad de poder ponerse en diferentes zapatos y en diferentes sombreros, ¿verdad? Entonces, es la posibilidad que tenemos de conocer otras latitudes, otras personas, otros países y qué implica eso. Me imagino que te ayuda una cantidad a abrir tu cabeza a lo que es la plétora de posibilidades, experiencias y caminos que el cliente puede tomar. Sin duda alguna. Empecemos a entrar en tema, porque la audiencia debe estar ya aplicando de las manos un poquito de qué vamos a estar hablando de inteligencia artificial esta vez. Pero, Francisco, contanos, ¿cómo podrías explicar brevemente del impacto que la inteligencia artificial está teniendo en la experiencia del cliente? Bueno, gracias Martín por la pregunta. Quizás antes de poder definir el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, déjame retrotraerme una pregunta atrás para ver cuál es el grado de comprensión o de entendimiento respecto a lo que es la inteligencia artificial para un consumidor. Y Buenísimo. para eso
nosotros realizamos un estudio, el cual es nuestro monitor de inteligencia artificial, donde vamos a más de 30 países a nivel global a consultar sobre expectativas, sobre el entendimiento, sobre las posibilidades y sobre los temores respecto a la inteligencia artificial. Y cuando vamos a ver la pregunta respecto a qué es o cuán comprendido es el tema de inteligencia artificial, y lo anclo con lo que te comentaba de la multiculturalidad, empiezan a emerger algunas respuestas bien interesantes. En el caso de Chile, por ejemplo, un 65% de los respondentes, personas, consumidores en el día a día, tienen una buena comprensión de lo que es la inteligencia artificial. Fíjate, 65%, 7 de cada 10 personas. Y esto tiene un variopinto cuando lo miramos, por ejemplo, en países como México, que ya está alcanzando el 80%. O sea, Wow. ya 8 de cada 10 personas tienen una comprensión respecto a lo que es la inteligencia artificial. Perú viene muy desde cerca con un 79%. Si nos vamos quizás al último punto, países como Italia o Japón vienen un poco por detrás, con un 44, un 55. Con lo cual se hace interesante comprender qué es lo que es la inteligencia artificial para los consumidores y con eso pensar en definitiva cómo puede impactar la inteligencia artificial a la experiencia del cliente. Y en ese sentido, cuando lo miramos desde el punto de vista de las compañías, hoy día muchas de ellas están en el eje de inteligencia artificial como una posibilidad de construir automatización, pero combinándola con la personalización. Creo que esos dos conceptos, automatización y personalización, son dos de los grandes ejes en los cuales hoy día las compañías están fuertemente trabajando en inteligencia artificial. Qué bueno es entender, y nuestra escucha es principalmente latinoamericana, a ver por primera vez sentir que, bueno, estamos, además en el fútbol, en la vanguardia con otras cosas, como puede ser al menos el conocimiento percibido de nuestros ciudadanos y personas sobre la inteligencia artificial. Creo que también eso habla del impacto que puede generar en nuestras economías la inteligencia artificial, ¿verdad? Y el espacio que tiene para poder crecer y para poder ser utilizada. Eh, este, pero dijiste dos temas que me parecen que creo que son lo que normalmente se asocia a la inteligencia artificial mucho. Uno es la automatización, ¿verdad? Que me imagino que va un poco a la tendencia de la robotización anterior, ¿no? Como esto de cómo hacemos que los procesos de repente sean más continuamente iguales y de repente con menos carga de repetitiva de personas, donde de repente no había tanto valor, sino que era una tarea muy rutinaria. Pero hablamos un poco más de la personalización, ¿ok? Ese creo que es como el santo grial del CX, ¿verdad? De cómo hacemos la experiencia igual a uno, ¿no? Que es tan hiper personalizada, que es la experiencia para Francisco, la experiencia para Martín. Contame un poco más de esta personalización. Bueno, con respecto a la personalización, lo cierto es que una de las prácticas fundamentales de la experiencia del cliente, como bien tú decías, es apalancar una mejor experiencia y una mejor experiencia que tenga un impacto. Las experiencias del cliente tienen como resultante o debiesen de tener como resultante un foco en el retorno de inversión, porque es una fuente de ventajas competitivas. Ujú. Desde el punto de vista de la personalización, piénsalo desde dos grandes ejemplos. Desde el ámbito de las comunicaciones. Hoy día, cada uno de nosotros recibe una innumerable cantidad de correos electrónicos y mailings todos los días con días de distintas compañías, donde te ofrecen productos, donde te ofrecen servicios y una serie de cosas. ¿Cómo sería esa comunicación entre el cliente y la marca toda vez que esta última pudiese generar mecanismos para comprender, por ejemplo, que yo me encuentro en un determinado ciclo de vida, que si mi relación es con un banco, el banco sabe que yo estoy en una edad para poder adquirir una propiedad y desde ahí la comunicación se torna mucho más cercana en torno a mi ciclo de vida y de esa manera voy construyendo un vínculo a partir de la comunicación. Eso es un eje que justamente tiende a trabajarse desde el ámbito de la personalización, la conexión de la marca y su experiencia con el cliente y su experiencia. Pero por otro lado, también tiene que ver con cómo lo gestionamos desde el ámbito de la data, cómo la Buenísimo integridad de eso. la data es un elemento clave en las compañías para poder servir a este primer propósito de comunicar y generar experiencias positivas.
Te me adelantaste la pregunta, porque en realidad justamente de lo que hemos estado conversando con todos los expertos de inteligencia artificial es que al final la inteligencia artificial, más allá de ChatGPT, que podríamos decir estos grandes lenguajes que son genéricos, cuando queremos personalizar tenemos que hacernos cargo de hacerlo relacionado a nuestra empresa, a nuestros clientes, y eso necesita data, necesita data. Entonces, em, ¿cómo has visto vos la experiencia de utilizar el análisis predictivo con AI? Porque lo que estás contando del ciclo de vida, bueno, lo podemos hacer como algo muy genérico, ¿verdad? Bueno, Martín tiene tanta edad, entonces puede ser X, pero no está personalizado ahí, sino que de vuelta está segmentado nada más. Entonces, ¿cómo se da el paso siguiente? ¿Cómo están utilizando las empresas estas herramientas de análisis más predictivo con AI para empezar a entender mejor la necesidad concreta del cliente en base a su ciclo de vida, como dijiste vos? Bueno, la verdad es que cuando nosotros acudimos a otras cifras de nuestros diversos estudios que hacemos como Ipsos, hay uno que es súper interesante y que es nuestro estudio del Global Voices of Experience. Esta es una investigación que hacemos a más de 1000 ejecutivos a nivel global que están dedicados a la práctica de la experiencia, ya sea del cliente o del colaborador, en más de 65 mercados. Y Wow. fíjate que aparece un dato súper interesante a nivel de Latinoamérica. Tan solo un 22% de las compañías reflejadas en estos practitioners de experiencia del cliente nos indican que los ecosistemas de datos están diseñados y están gestionados de manera tal que permiten la integración de los datos. Piénsalo desde el otro ejemplo, el vaso medio vacío. Un 80% de las compañías hoy día no logra tener una integración tal que permita gestionar y generar ecosistemas que apalanquen los análisis predictivos, por ejemplo. Este dato que estás planteando, Francisco, es increíble, porque en realidad muchas veces nos imaginamos que la AI va a ser mágica, ¿verdad? Va a venir y nos va a resolver y vos ponele AI, me explico, como que le enchufaras una especie de mago de Oz que te va a solucionar el problema. Pero así como el mago de Oz era todo una gran pantalla, pero que atrás había que haber alguien moviendo las cosas, un poco mismo pasa con la AI, ¿verdad? La AI es una muy buena herramienta, pero sin buenos datos no va a funcionar tan bien como para que realmente impacte positivamente con la experiencia del cliente y con lo tanto en los resultados de la empresa. Entonces, acá viene la invitación bien potente de la estructuración de los datos, el data mining, la correcta desarrollo del dato, el romper los hilos de los datos, que me imagino que vos te lo encontrás muchísimo en el día a día de tu trabajo, ¿no? Tal área tiene el dato y a tal área tiene la otra parte y en realidad están desconectadas y los datos no están integrados y esto está en base a producto, esto está en base a ficha, esto está en base a bla, 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 punto de contacto y no hay forma de unificarla, o sea, no hay forma, no, es difícil, trabajoso unificar esa experiencia y requiere mucha manualidad todavía. Entonces, esta invitación de que si querés ser AI, primero tenés que ser data-centric para poder ser AI-centric. Entonces, esto va a ser una revolución que vamos a tener que empezar a de alguna manera cursar y transitar las empresas que trabajamos con tecnología para poder apalancarnos de la revolución de la inteligencia artificial. Y Francisco, Martín, sí, dime. yo te agregaría una cosa más a lo que tú comentaste, porque mucho hoy día se habla, por ejemplo, de la omnicanalidad, Ujú. de la posibilidad de ofrecer consistencia a los clientes en los distintos canales. Nosotros dentro de Ipsos hoy día estamos conversando más desde el espacio del concepto de la convergencia, es decir, cómo la tecnología con la humanidad se entremezclan para poder ofrecer una experiencia distintiva. Pero Interesante lo cuando que lo decís. pensamos desde ese punto de vista, encontramos que hoy día la integración de los canales, por ejemplo, de atención, es todavía parcial. Un Mm. 65% de las empresas a nivel Latinoamérica tan solo tiene una integración parcial. Eso quiere decir que hay mucho por recorrer, con lo cual a la agregación que tú decías de los datos y la integridad y la calidad de los datos, me parece también que la gobernanza al interior de las compañías se hace como un elemento clave para poder gestionar de manera correcta el eje de la inteligencia artificial como un vehículo que nos movilice fuentes de ventajas competitivas. De acuerdo a lo que dijiste al 100% y en realidad también yendo a ese, voy a decir, el santo grial de la experiencia del cliente, que es la omnicanalidad, ¿verdad? Que es que de repente no todos lo conocen al 100% o no han escuchado hablar de la omnicanalidad y muchas veces se entiende
de manera incorrecta con la multicanalidad, ¿verdad? Como que el tener muchos canales y poder atender clientes desde muchos canales es como igual a omnicanalidad. Y en realidad, importante distinción ahí, tener muchos canales no es lo mismo que ser omnicanal. Omnicanal, para resumirlo bien rápido, es que no importa qué canal elija el cliente, yo lo voy a poder atender con el mismo nivel de profundidad que el cliente requiere en ese canal, ¿verdad? Y de esa manera que el cliente se sienta atendido por la compañía y no por el canal. No es que, es que como me atendiste por teléfono, en realidad llamaste al call center, pero eso se soluciona en sucursal. Y si vas a sucursal, en realidad eso se soluciona en la app. Entonces, en realidad no estás haciendo omnicanal ahí. Lo que estás haciendo es cada canal separado. Yo no te puedo atender en todos los canales, pero no te puedo resolver en todos los canales. Y con eso me limito. Entonces, obviamente, si vamos al punto de la experiencia como eje, como estrategia de negocios, ¿verdad? Lograr la omnicanalidad lo que nos permite es poder aumentar las capacidades que tenemos de ser más eficientes con el cliente. Y, y con eso me quiero atar a un punto que últimamente se habla bastante también y quiero entender, a ver, de tu experiencia y las investigaciones que han hecho, a ver si te has topado con algún dato que nos pueda ayudar a respaldar esto. Se habla mucho del aumento de la productividad con la inteligencia artificial o con las automatizaciones. ¿Qué has visto vos en la práctica de esto? Con respecto a la productividad, evidentemente, y todas las compañías hoy día que están en estadios ya sea tempranos o de planificación o inclusive en el uso en primera instancia de la inteligencia artificial, lo están utilizando como una fuente efectivamente para eficientar procesos. Sin embargo, aquí no hay que perder de vista un elemento. Por más tecnología que la compañía pueda tener, la componente humana juega un rol fundamental en la habilitación de dicha tecnología. Y fíjate en lo siguiente, cuando nosotros vamos a ver dentro de este mismo estudio el monitor de inteligencia artificial de Ipsos, en el cual hacemos la pregunta de cómo la inteligencia artificial va a cambiar la forma en que realiza su trabajo en los próximos años, efectivamente, el ámbito de que sea muy probable que lo impacte, en el caso de Chile, cuando vemos el grado de acuerdo, es de casi un 60%. Hay una suerte de predisposición y de mirada a saber que la inteligencia artificial va a cambiar nuestra forma de trabajar. Sin embargo, esto de alguna u otra manera también tiene que verse con la adopción que las compañías y que las personas últimamente puedan hacer, porque esta dualidad de cómo va a impactar también la debemos ser capaces de mirar con esta suerte de temor respecto a que me van a reemplazar. Y ahí Exacto, hay un rol fundamental de las compañías en cómo comunican internamente dichas iniciativas. tal cual. Me parece que ese punto es súper importante. Me ha pasado de estar en muchos proyectos donde la aplicación de tecnología traía este miedo. Acá hay una invitación a las empresas a entender este factor humano. Primero de las dos caras del factor humano. Uno, eh, en estricto rigor, a nadie le gusta sentir que está siendo atendido por un robot, a menos que el robot resuelva cosas rápido, ¿verdad? Me ha pasado con cantidad de aplicaciones de tecnología en muchos lugares. Por ejemplo, me acuerdo cuando aplicábamos estos robot advisors para financiera o los robots para atender en canales como de teléfono donde discas y te atiende un robot. Eh, Funciona bien cuando mi problema es sencillo. Por ejemplo, quiero saber cuándo se vence mi tarjeta. Y de repente no quiero llamar al ejecutivo para eso. No quiero hablar con una persona. Pero en el momento que se sale de la transaccionabilidad, que le llamamos el mundo transaccional, donde simplemente yo estoy queriendo un dato o quiero resolver algo rápido, ahí la automatización funciona muy bien. Pero cuando ya pasa de eso y pasa al ámbito de la duda, pasa al ámbito del cuestionamiento, pasa al ámbito de la necesidad de ser escuchado, la necesidad de entender algo más, por lo general hoy esos espacios siguen siendo y van a seguir siendo humanos. Es muy difícil romperlo porque todavía no estamos dispuestos nosotros como humanos a ser atendidos por esos sistemas inteligentes o entre comillas. Es un tema de disposición. Yo creo que un poco lo que estás diciendo vos es al final nosotros como humanos sabemos que hay cosas que van a desaparecer ahora con la inteligencia artificial, con esta tecnología que se va a automatizar, pero hay cosas que requerirían todavía mucho trabajo cultural y de desarrollo para que nosotros aceptemos que sean cambiadas. Entonces hay como este factor humano.
Y del otro lado, obviamente pensando en el miedo que las personas puedan tener, hay una frase que ya la he escuchado muchas veces repetida en varios podcasts y creo que lo hemos dicho acá también, es que claramente como de repente al principio un contador y auditor no fue reemplazado por Excel, cuando hacía sus libros contables manualmente y con la calculadora, pero sí probablemente fue reemplazado por un contador que usaba Excel y luego por un contador que utilizaba un software especializado para la contabilidad. Entonces, no es tanto la herramienta per se la que te elimina, sino el que tú la aprendas a usar y seas capaz de utilizarla para aumentar tu productividad y aumentar tu capacidad de impacto. Lo que probablemente sea lo primero que vaya a pasar. Entonces, la invitación ahí siempre no es, es a entender esto obviamente como una herramienta disruptiva, una herramienta con mucha capacidad, con mucha poder de darnos valor en el mercado, pero que necesariamente aquellos que la primero la aprendan a usar y que la potencien van a ser lo que van a reemplazar a las que no la usan, ¿verdad? Y la que no la tienen y la que no la potencian. Más allá de que la inteligencia artificial, luego en un momento, como dice Elon Musk, nos va a reemplazar en todo y nosotros vamos a estar simplemente como en Wall-E, sentados, disfrutando, viendo Netflix todo el día. Bueno, eso no sé si va a pasar tan rápido. Tengo mis dudas. Pero lo otro seguro que pase. Bueno, y ahí evidentemente, Martín, hay un rol de la alta dirección de las compañías y hoy día no solamente desde el ámbito de la estrategia, sino que desde el director general de una compañía y también un fuerte rol de, por ejemplo, los equipos de recursos humanos en justamente ir de manera sistemática trabajando en el reskilling, por ejemplo, de las personas y Exacto. cómo las vamos a llevar a un espacio en el cual podamos potenciar de acuerdo a su set de habilidades y también para construir y continuar construyendo fuentes de ventajas competitivas, porque lo cierto es que en el entorno esto ya está ocurriendo y va a generar en los próximos años un tremendo cambio. Piensa tú por un segundo que ya empezaron a aparecer en el ámbito educacional diplomados, másters y una serie de Sí. cosas de posgrado en el uso de inteligencia artificial. Probablemente las carreras tradicionales que conocemos tú y yo, como medicina, abogacía, entre otras, van a transformarse profundamente en los próximos años con el eje de inteligencia artificial, con lo cual las compañías que lo adopten primero, que comuniquen internamente las bondades y lo utilicen como un complemento, van a ser aquellas que van a ganar terreno inicialmente. De acuerdo. Mencionaste un punto y lo quiero traer de vuelta, que es la gobernanza. Y en realidad no quiero hablar de la gobernanza per se, sino quiero hablar de lo que la gobernanza implica y qué te ha pasado y qué recomendaciones das vos desde Ipsos, desde esta mirada también tan cercana al consumidor y al colaborador, eh, sobre el tema de la transparencia y la confianza. ¿Cómo puede hacer este director de empresa, este CEO, esta área de recursos humanos que, como estabas mencionando, para mostrar la transparencia y darle confianza a los clientes y a los colaboradores sobre el uso de la inteligencia artificial? Bueno, definitivamente, y hoy día, dado que vamos viendo cada vez más que el uso de la información con la componente de la inteligencia artificial pareciera ser una manera en que las compañías desarrollan productos, gestionan nuevos servicios, entre otras cosas, justamente la componente de la confianza. Confianza que uno la ve en el vínculo entre la marca y el cliente. Y fíjate que, por ejemplo, cuando en ese ámbito de confianza nos vamos a ver el hoy día una frase de este mismo estudio en el cual confían en que las empresas que utilizan la inteligencia artificial protejan mis datos personales, el grado de acuerdo en Chile es de 44%. Es Mm, decir, una de cada dos personas hoy día no tienen la confianza suficiente en la compañía respecto al uso de su información personal. Y esto en la región también varía de manera bien importante. Pareciera ser que nosotros en Chile somos un poco más reticentes a justamente esta construcción de confianza, porque si vamos a ver países como Perú o México, hoy día los grados de acuerdo respecto a esta aceleración están en torno al 60 y el 66%. Entonces, nuevamente, ¿cómo yo comunico como empresa
que estoy utilizando la inteligencia artificial, que cumplo con altos estándares éticos y de información y de la protección de información, que me pliego a normas internacionales, son algunas de las cosas hoy día que las compañías y las marcas deben ser capaces de poder comunicar a sus clientes, porque lo que puede terminar siendo una buena fuente de diferenciación o de construcción de ventaja competitiva puede terminar destruyendo el negocio por esta fuga de confianza que vemos hoy día, que es un elemento decidor en la elección y la preferencia de los consumidores con la marca. 100%, y no hay que menospreciar el factor confianza hoy en día. Este, es un factor clave para el consumidor. En el mundo del consumo, donde tenemos tantas opciones, donde de repente hoy en día el consumidor puede elegir, la confianza a la marca y el sentir que la marca me cuida el planeta, cuida la sociedad, cada vez se vuelven más relevantes. Y entonces ser transparente en cómo se hacen esas cosas, y dar confianza al consumidor. Qué pena que en Chile tengamos un índice de confianza tan bajo en realidad. Claramente acá eso implica que hay mucho trabajo todavía por hacer. Me imagino también en países ya en Europa donde se estableció la ley de cuidado de los datos, eso debe ir mejorando, pero claramente tenemos que hacer un trabajo de mostrar que estamos siendo éticos, y estamos siendo coherentes y estamos utilizando los datos de una manera correcta. Incluso es tan potente que hoy en día de repente vos lo ves, y lo veo ahora en las calles y con el lanzamiento del lanzamiento de Apple, y cómo replantea, utiliza Safari porque es el navegador más seguro, porque es el que mejor protege tus datos. Utiliza iPhone porque tenemos una buena estrategia de protección de datos. Increíble, antes nunca hubiese sido esa la propuesta de valor competitiva de una empresa como Apple, que se enfocaba en el diseño, que se enfocaba en la belleza del producto, en lo bien terminado que estaba, en lo veloz que era. Y ahora de repente mira, esta capa de seguridad y tranquilidad se convierte en una propuesta de valor diferencial hasta a una de las empresas más valiosas del mercado. Entonces, eso es lo que nos habla de la importancia que esto está cobrando en los consumidores, en todos nosotros, en realidad, como personas que queremos sentirnos que al final están realmente, estoy siendo protegido por las empresas con las cuales estoy también interactuando, ¿verdad? Así es. Hablaste un poco al principio de que al final uno lo que tiene que mirar cuando está mirando el CX, ¿verdad? Y pensando que siempre el CX es una estrategia de negocios, es una estrategia de posicionamiento, es una estrategia de generar confianza para mantener el lifetime value, hacer crecer el lifetime value, ¿verdad? Es bien enfocado en la confianza para desarrollo del negocio. Eh, ¿Qué te parecería que se deberían mirar las empresas, o qué indicadores deberían mirar las empresas para intentar empezar a esbozar el entendimiento o la evaluación del retorno de inversión en proyectos de inteligencia artificial? Bueno, definitivamente, creo que si uno lo piensa, y voy a hablarlo desde dos perspectivas. La primera, desde el punto de vista de los colaboradores. La segunda, desde el punto de vista de los consumidores. Y es sabido, yo creo que no solamente en la literatura, sino que también lo vemos hoy día con ejemplos bien prácticos, que los retornos de inversión, cuando hay una estrategia de experiencia del colaborador clara, las posibilidades de retorno de inversión son mucho más altas cuando está alineado también con una buena estrategia de experiencia del cliente. Con lo cual, desde este primer punto de vista, la adopción es un elemento sumamente importante. Mientras mayor y mejor adopción haya de las prácticas y de las inversiones que las compañías hacen para mejorar la experiencia del cliente a través de lo que los colaboradores hacen en el día a día, definitivamente vamos a tener mejores resultados. Y por otro lado, desde el punto de vista del cliente, creo que se abre en dos este punto. El primero, el contexto. Si uno no integra el contexto y la componente humana, justamente lo que vamos a proveer es de conclusiones erradas con respecto a lo que herramientas como la inteligencia artificial puedan hacer, por ejemplo, en el espacio de desarrollo de nuevos productos. Y desde el otro punto de vista, las tasas de conversión, toda vez que utilicemos inteligencia artificial, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos productos y servicios, justamente son algunos de los KPIs en los cuales no solamente vamos a verlos evidenciados en un mejor rendimiento a nivel de
NPS o Net Promoter Score u otro tipo de indicador de experiencia del cliente, sino que últimamente y de manera más relevante en el negocio, en el top line o en el bottom line de un P&L, por ejemplo. Perfecto. O sea que deberíamos empezar a mirarlo como que fuera sacándole un poco este misticismo que tiene la AI hoy en día, es decir, quiero implementar una herramienta para... Y es eso, es bueno, debería, la herramienta esta debería estar impactando en los números básicos de la compañía, en NPS, la conversión, el top line, el bottom line, la cantidad de clientes nuevos que atraigo, la cantidad de clientes que retengo. Entonces, creo que es súper bueno porque le pone un paño frío a esta overhype que a veces tiene la IA y decir, hey, señores, esto es una herramienta más. Hay que medirla como una herramienta, como la implementación de un software, como dijeras, vale la pena implementar Salesforce, vale la pena cambiar el CRM, vale la pena cambiar el core bancario, si fueses un banco, harías un análisis de costos-beneficios y plantearías en realidad qué métricas vas a mover. Lo mismo pasa con la de AI. No lo piensen como algo que, de vuelta, no es una silver bullet, no es una bala de plata, no es algo que de por sí solo va a cambiar el negocio. Esto tiene que estar pensado Así en una es. estrategia y con métricas concretas donde entregar resultados. Porque probablemente no en todas las compañías, ni de la misma manera, ni con el mismo nivel de profundización, la AI va a impactar igual. Entonces, cada empresa tiene que hacer un correcto análisis de dónde, de qué manera y logrando qué objetivos va a ayudar a que esto funcione mejor. Y entendiendo a la tecnología como un medio para lograr el fin que es justamente la construcción, por ejemplo, de ventajas competitivas. Definitivamente. Exactamente, exactamente. Eh, Pensando ya un poco más hacia el futuro, Francisco, ¿qué Ujú. visualizás en realidad? Y sé que esto es un horizonte que obviamente podríamos decir, bueno, hay gente que dice que nos estamos acercando a Skynet, hay gente que dice que una cosa y la otra, bueno, no vayamos en esas miradas tan apocalípticas, pero mirándolo como de una mirada sobria y una mirada de experiencia del cliente. ¿Qué sentís que puede ser lo que nos depara la implementación de inteligencia artificial? Bueno, lo primero es que tal como tú decías, Martín, definitivamente el tiempo está siendo cada vez más dinámico con respecto a estas innovaciones de orden más disruptiva. Piensa tú en lo siguiente, cuando uno mira datos de cuánto tiempo tomó generar el primer millón de usuarios y ve tan lejano a Netflix, por ejemplo, que tomó más de 3 años y medio para ser exactos, lograr el primer millón de usuarios, ChatGPT fueron tan solo 5 días. Entonces Qué eso te locura. habla de justamente la vorágine con la que todo esto está evolucionando. Ahora, cuando uno piensa hacia los próximos 5 años, por ejemplo, sobre el uso de la inteligencia artificial, creo que la confianza es un elemento clave para lograr que esto no termine siendo algo que fue una tendencia en el momento y se dejó de utilizar. Piensa tú hace un par de años atrás, hablamos muy fuertemente durante un periodo de tiempo sobre el metaverso y hoy Cierto. día ya hay elementos que lo tenemos prácticamente en el olvido. La consistencia en ese sentido de las compañías es sumamente clave y las elecciones en las cuales yo decida como director general de apostar al uso de la inteligencia artificial para mejorar procesos, para eficientar ciertas interacciones hacia los clientes y últimamente ofrecer experiencias memorables es donde debiese estar hacia el futuro. Pero también la utilización de la inteligencia artificial como una fuente, por ejemplo, de desarrollo de nuevos productos y de servicios. Y ahí un elemento que es clave es cómo vamos a votar los silos hoy día que están dentro de las compañías para hacer que integración, gobernanza y data se pongan al servicio de la inteligencia artificial para lograr que el espacio de la innovación, que el espacio del desarrollo de productos sea el que efectivamente genere experiencias distintivas en la compañía. Con lo cual, consistencia y además también un roadmap bien claro son los dos ejes hacia los cuales en los próximos años la inteligencia artificial debiese lograr instalarse dentro de las compañías. Y teniendo en cuenta siempre, claro, un punto que has repetido varias veces, pero que de vuelta lo quiero repetir y puntualizar, que es con el objetivo de lograr ventajas competitivas perdurables, ¿verdad?
Porque si esto, de vuelta, por ejemplo, uno podría haber dicho lo del metaverso, es decir, ok, bueno, tuve una ventaja competitiva porque fue el primero que tuvo el metaverso, y en realidad es como, hype. Eh, pero si nadie, eso no fue perdurable. O sea, duró mientras las poca gente que se conectó al metaverso se conectó y luego desapareció porque en realidad esa inversión no tuvo buen retorno. Entonces, en realidad lo que tenemos que pensar no es tanto el estar ahí, que es parte de algo, ¿no? Yo estuve también, y tuve mi NFT, y tuve mi Bitcoin, y tuve... No, perfecto. Que NFT también fue otro de las que podríamos decir que en los últimos años tuvo su Totalmente. más hype de lo que realmente entregó valor. Entonces, realmente acá es preguntarse cómo puedo construir ventajas competitivas perdurables para que realmente sea un retorno. Y ese es el cuestionamiento. Y las ventajas competitivas perdurables tienen que ver con cómo, siendo y hablando de la experiencia del cliente es una ventaja competitiva perdurable. ¿Cómo logro relacionarme mejor con el cliente y ser aquel que el cliente continúa eligiendo por el servicio, continúa eligiendo por la cercanía, continúa eligiendo por la calidad de recepción que yo obtengo de eso? Es una ventaja competitiva. Entonces, no piensen que solamente es instalar AI es generar una ventaja competitiva. Instalar AI es una capacidad. La ventaja competitiva, por lo general, es una conexión de muchas cosas. Y creo que el punto que diste ahí recién y que requiere la integración, requiere esta mirada cross silos, requiere que nos recuestionemos las cosas. Entonces, eso es un punto súper importante, me parece. Y también, Martín, piensa en lo siguiente, más allá de la tecnología, más allá de estas disrupciones como el caso, por ejemplo, de ChatGPT, la verdad es que seguimos siendo humanos comunicándonos con humanos. Y una de las cosas que nos ha enseñado no solamente nuestro Research and Development, sino que además también toda vez que uno lo ve en las interacciones, como por ejemplo cuando llamo a un contact center y hay una visión de un trato justo, o cuando voy a una agencia de una sucursal y efectivamente la persona me llama por mi nombre o me ofrece un estatus distinto por ser un cliente preferencial, son algunas de las componentes hoy día que más fuertemente pueden vincular esa construcción de ventajas competitivas. Y nosotros dentro de Ipsos, que le llamamos el enfoque de las fuerzas de la experiencia, vemos cómo a través de estas drivers emocionales, como lo es por ejemplo la sensación de disfrute, el estatus, la pertenencia, el trato justo, el control y también la certeza, cuando están presentes en el diseño de esa interacción, el delta, en términos, por ejemplo, de KPIs, como lo puede ser un indicador de recomendación como el Net Promoter Score, tiende a ser 5 veces más fuerte que cuando no Wow. está. Con lo cual el ámbito emocional va tomando una potencia súper grande y desde ahí la combinación entre inteligencia artificial e inteligencia humana vuelven a ser una fórmula en la cual dejan al humano en el centro nuevamente y lo construimos a partir de ello. Qué potente. Francisco, hay una pregunta que nos encanta hacerle a todos los invitados y no vas a hacer te la vas a zafar, que es, ¿cuál es un big fail o aquel porrazo, aquel momento en el cual sentís que por una equivocación o por un cambio, algo que vos tuviste que hacer, te ayudó a aprender, te ayudó a transformarte para estar donde estás hoy? No quiero hablar desde el cliché, sin embargo, y dado que estamos en una conversación en la cual un tópico central es la experiencia del cliente, si lo veo desde el mundo corporativo, desde el mundo del trabajo, creo que una de las experiencias que más me ha llevado a repensarme muchas cosas tiene que haber sido cuando hace unos varios años atrás perdimos un gran cliente, un cliente muy importante, y al hacer todo ese recuento nos dimos cuenta, como decimos acá en Chile, casa de herrero, cuchillo de palo. Hablamos todos los días con las compañías de cómo construir experiencias y no fuimos certeros en esa oportunidad. Y Mm. desde ahí un foco fundamental en cómo trabajar desde ese espacio e inclusive en compañías como la nuestra, como Ipsos, de poner al cliente en el centro en el proceso de toma de decisiones. Y si lo pienso desde un ámbito más personal, creo que uno de los temas que definitivamente ha generado un cambio y que me ha llevado también a estar donde estoy al día de hoy es cuando pensé, tan solo lo pensé, en cuando me fui a vivir a otro país
pensando en que definitivamente iba a crecer profesionalmente o únicamente a crecer profesionalmente. Y lo cierto es que para mí resultó ser una experiencia total y completamente transformadora, y que lo doy vuelta, ya no termina siendo un big fail, sino que termina siendo un big win, porque al Claro. haberme ido a vivir a otro país por el trabajo, felizmente conocí a mi esposa, tengo mi hijo a partir de eso, entonces lo que yo pensé que iba a ser un big fail, terminó siendo un tremendo big win en mi vida, y por eso definitivamente mi enseñanza a todos los que nos están escuchando es atreverse a dar un paso más, a ser un poco más averso al riesgo, y de esa manera vamos a tener mayores oportunidades en los distintos ámbitos en los cuales hoy día formamos parte en la dimensión humana. Excelente, es excelente las recomendaciones y gracias por compartirlas, Francisco. Y concuerdo, a mí también me tocó salir del país a buscar camino y es algo que de repente uno al principio lo ve como añoranza de que se tiene que ir, pero al final es un crecimiento increíble y un cambio rotundo en la vida de uno que si uno lo sabe tomar bien, no, nada más que crecimiento. Eh, para cerrar, nos gusta siempre pasar a una sección del podcast que le llamamos el 3x3, que está inspirado en el mundo de los elevator pitch y el mundo startup, pero enfocado a nuestro público. Y la idea es que tienes que darle a este gerente o líder que nos está escuchando 3 consejos que en tu experiencia son clave para ayudar a que las empresas que están considerando implementar AI en su estrategia de experiencia de cliente. ¿Qué 3 consejos le darías a estos líderes? Bueno, lo primero, define lo que no vas a hacer. Eso es sumamente importante. Segundo, asegura consistencia. Define de principio a fin lo que vas a hacer, y aun cuando hayan vicisitudes en el camino, asegúrate de llegar al punto final. Y lo tercero, conoce a tu cliente, porque ahí está la verdadera fuente de información para tomar las decisiones que tú vas a tomar como compañía. Excelente, qué buenos consejos. O sea, voy a repetirlos para que por las dudas. Define lo que no vas a hacer, que es súper importante. A veces uno no se percata de lo importante que es decir, esto no está dentro de esto. Pero al mismo tiempo, define claramente lo que vas a hacer y sé consistente. No te dejes frenar de repente por pequeños problemas en el camino. Y por último dijiste, El enfocarse en tema el de... cliente, enfocarse en el Exactamente. cliente, que es la clave, señores, en todos nuestros mercados. Excelente, Francisco. Muchas gracias por estar acá y por estos consejos. Te agradezco muchísimo. Si la gente se quisiera poner en contacto contigo, Francisco, ¿qué canales utilizás? ¿Cuál prefieres? Bueno, definitivamente el mejor método de contacto yo creo hoy día es LinkedIn. Definitivamente ahí podemos generar espacios de conversación, espacios de colaboración. Hoy día cada vez más esa herramienta está tornando a un elemento de colaboración con el cual es súper interesante, y definitivamente abiertos a poder compartir experiencias entre todos para poder habilitar a las compañías a gestionar una mejor experiencia de sus clientes como fuente de ventajas competitivas. Y yo los invito a todos a seguirlo, Francisco, porque además postea una cantidad de recomendaciones y estudios, así que síganlo para mantenerse actualizados en las últimas tendencias de CX. Francisco, muchísimas gracias por venir y sumarte hoy el día. Un placer hablar contigo y éxitos en todo el trabajo increíble que están haciendo. Muchísimas gracias, Martín, y a todos quienes nos escuchan y nos escucharon. Agradecido del tiempo, y definitivamente vamos trabajando por esa mejor experiencia y la utilización de la inteligencia artificial para lograr ello. Un Vamos con abrazo, eso. gracias. Llegamos al final del episodio. Pero antes, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola@soho.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en @soho_humantech. Soy Martín Pizarno y agradezco a Delphi Joana y Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.